Hoy tocó hablar de historia. Hoy es 11 de noviembre de 2024 y me gustaría dejar algunas reflexiones sobre historia, eh, pero no solo sobre los hechos acontecidos, sino utilizar la historia como una herramienta de la que podamos entender el presente, e incluso si es posible, y con las limitaciones propias de aquellos que, que no conocemos los detalles profundos de la historia, proyectarnos, ¿verdad? Tratar de interpretar el futuro y no para tener una acción de pitonizos o de videntes, sino para tener una idea clara de los hechos que nos rodean, de los hechos sociales, políticos que nos rodean, y no que no nos agarren desprevenidos. Más que nada sería un poco eso. Tengo que aclarar que obviamente que soy un lego en materia de historia, soy un consumidor de investigadores con los que me he enriquecido, pero yo no puedo dar más opinión que aquellas que vierten los que investigan por no tener acceso a las pruebas, a los hechos, ¿verdad? Documentales, a los que ellos han tenido accedido, pero confiando y contando, ¿verdad? Con la honestidad y la honradez, e incluso en algún caso interpretando claramente este, cuál es el sentir profundo de cada uno de estos investigadores para ver hacia qué lado llevan el agua, ¿no? O sea, ese viejo refrán que cada uno lleva agua para su molino. Este, Así que con eso en mente, procuraré entrar en este tema que no sé si un video dará, pero bueno, aquí inicia. No quisiera tampoco centrarme en los personajes y en los hechos, sino más que nada en las ideas, que es lo que nos va a dar un hilo de conductual, ¿verdad? Lo filosófico, las ideas, que son las que trascienden más allá, son las que le dan sentido a los hechos y trascienden más allá de los personajes que han intervenido a lo largo de la historia. Siempre existen en toda discusión, como ya lo he dicho en otro video, tres niveles de discusión. El filosófico, el basado en las ideas, el otro que en mi opinión desciende el nivel, que es el de los hechos, el empirismo, ¿verdad? Que surge de las acciones, y el de las personas, ¿verdad? Que ese es el nivel más bajo, cuando entramos a discutir si las personas fueron buenas, fueron malas, y con qué propósito, en fin, etcétera. Cuando entramos a discutir todo eso se pierde un poco la discusión y el entendimiento útil y práctico de la historia. Eh, Me baso, mis opiniones están basadas en lo que he podido leer y en videos que he visto muchos sobre historiadores, como en el caso de extranjeros son César Vidal y Felipe Pigna. He leído y he visto de otros, pero como no lo he tocado en profundidad, no ni siquiera los menciono, ¿no? Y de Uruguay, Reyes Abadí, eh, Ana Ribeiro, Lincoln Maistegui, Leo Borges, y el, el más removedor de todos, un personaje que me resulta entrañable, que en este año cumple 100 años de vida y aún está entre nosotros, y creo que con cierta lucidez. Hay unas entrevistas que le han hecho hace un par de años, y se muestra con una lucidez verdaderamente admirable, que es no me sale el nombre, este Guillermo Vázquez Franco. Ahí está. Guillermo Vázquez Franco
Yo creo que es el más removedor de todos porque, y la gran admiración que yo le tengo, si bien reitero no coincido en muchas de sus apreciaciones, en sus conclusiones, pero sí me fascina leerlo y escucharlo, porque es una persona que piensa eh, con criterios propios, ¿no? O sea, uno podrá estar de acuerdo o no, pero es su pensamiento, lo defiende, y es un disidente documentado de la historia oficial o de la mentira oficial, como la llamo yo. No me quiero entretener mucho en tema de la historia oficial porque es tan farandulera, ¿no? Tan farolera, quise decir, que y, en cierta forma también es una farándula de mentiras y engaños y embustes, que procuran esconder hechos reales que son absolutamente innegables, que todos los historiadores reconocen que la historia oficial es una mentira y que nadie le toma el toro por las guampas para llevar la verdad a los centros de enseñanza. Así que seguimos con una historia oficial basada eh, en la pródiga imaginación de aquellos que lo crearon. Entonces, como lego, eh, que ha tratado de observar y entender, encuentro que hay un hilo conductor que atraviesa de lado a lado desde antes del inicio de nuestras repúblicas aquí en Sudamérica y hasta el presente, y seguirá por largo tiempo más, no sabemos cuánto, porque toda situación tiene, que a lo largo de las historias se han quebrado, y esta ha sido muy larga, pero en términos históricos tal vez no tanto, pero sí para lo efímero que son nuestras vidas, nuestras presencias aquí en la Tierra. Y veo que hay un hilo conductor que es el de la masonería. Se puede decir que cuando inicia nuestra historia es en el Imperio Español, una fuerza imperial, y que trae a estas tierras, hoy que podemos decir nuestras tierras, pero que no eran nuestras, eran tierras en este caso de la banda oriental, de charrúas y otros tipos de aborígenes, Genoa, Chanáes, en fin, trae a sus colonos que somos nosotros. Bueno, cae Fernando, el reinado de Fernando es Fernando VII, cae prisionero de Napoleón, y allí donde empieza a actuar la acción de la masonería. Se dan los procesos de separación, me gusta llamarlo así, más que de independencia, también es independencia obviamente, pero la independencia, el concepto de independencia como que arrastra un poco la idea de que nosotros éramos víctimas del colonialismo, nosotros habíamos sido colonizados. Y esa es la primera gran mentira que me gustaría, si bien digo que más que nada me gustaría tocar el hilo conductor que nos une, pero igual esa pequeña mentira, esa pequeña gran mentira que nos creemos muchos de los presentes, de los que estamos hoy consumiendo historia oficial, me gustaría develarla. Nosotros no éramos víctimas de la colonia española, nosotros éramos los colonos que España había introducido, ¿verdad?, para apropiarse de estas tierras. Nosotros éramos la fuerza colonizadora, me estoy refiriendo a los que tenemos origen europeo, que somos occidentales, europeos, teníamos la función de colonizar y ser esa fuerza invasora, ¿verdad?, que le quitó territorio a los indígenas.
En mi país, aquí en Uruguay, tiene la particularidad de que no queda ninguno, o sea que desde Canadá hasta Tierra del Fuego somos el único país que no conserva un solo aborigen en lo cultural, en lo presencial. Capaz que dicen que ahí que de orden genético, que hay, ¿verdad? Que todos tenemos una traza genética de aquellos primeros, de aquellos pobladores originarios. Pero lo cierto es que culturalmente no queda ninguno y somos el único país, reitero, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, que no tiene un solo indígena. Y no tiene un solo indígena no porque lo hayan exterminado los españoles, sino que esa fuerza colonizadora que quedó luego de la independencia, fueron ellos, ¿verdad? Los que exterminaron a todos los aborígenes de esta tierra. Pienso que eso, ya ha pasado este tiempo, es doloroso, pero hay que asumir que eso es así y que, bueno, a esta altura ya no es más que una anécdota porque ya no es una situación que se pueda resolver. Volviendo al origen de lo que quería conversar, ya en esos tiempos, fines del siglo XVIII, ya existía evidentemente entre las oligarquías de estas latitudes una infiltración masónica. Y es evidente porque esa infiltración masónica si no hubiera existido, no hubiera sido posible, no hubiera sido ni siquiera necesaria las luchas independentistas, porque estos oligarcas que financiaron toda la movida, tenían el mandato, ¿verdad? Desde Europa. Esto es presunción mía, esto no se puede corroborar, porque hay que decir algo sobre la masonería. Que en su discreción nunca confiesa lo que hace, pero deja entrever, o sea, tiene esa vanidad de de que no podamos señalarlo, pero sí van indicando, ¿verdad?, a través de determinado detalle que sí que fueron ellos, ¿no? O sea, como diciendo, no, nosotros no fuimos, como una actitud así, miren. No, nosotros no fuimos, bueno, sí, nosotros hicimos, pero no fuimos. O sea, una cosa ambigua, que se ve en los datos que surgen de la propia historia. Todos los revolucionarios eran masones, excepto Artigas, y eran financiados por la masonería. Allí tenemos datos como por ejemplo la Cruzada de los 33, que todos sabemos que no fueron 33, y vemos un montón de datos de que evidentemente fueron ellos, pero ellos no lo confiesan. Entonces, esa forma ambigua que tiene la masonería de manifestarse en nuestra historia, ¿no? Y bueno, fueron ellos los que, a través de los oligarcas, los que iniciaron, dada la oportunidad del derrocamiento por Napoleón del reinado de España, una situación de fragilidad y de escaso control de las fronteras de ultramar de España, vieron la oportunidad para que los oligarcas tomaran para sí el poder que tenía España. O sea, esas ventajas, esas ganancias que obtenía el imperio español ahora querían para ellos. Lo digo así porque la historia dice que la historia oficial dice que nosotros nos independizamos, ¿verdad? Que el pueblo, para la libertad del pueblo y en fin, etcétera. Todo eso en la vida de los hechos no fue así. El pueblo tenía poca capacidad, conocimiento y posibilidades de gobernar nada, la democracia no existía. Era una forma muy rudimentaria, manipulada, aún más que hoy, pero más abiertamente manipulada que hoy. Hoy es muy velada, pero igualmente manipulada, y no tenían ninguna posibilidad de ser el pueblo los que gobernasen
aquella incipientes repúblicas sudamericanas. Allí, bueno, se logran las independencias y vemos, por ejemplo, cómo se dan algunas situaciones confusas. Por un lado vemos cómo todos estos masones, en los que estaba, por ejemplo, La Valleja, donde estaba, bueno, toda la Junta de Mayo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, toman el control de estos territorios. Y hubo un disidente que fue Artigas, que no respondía, ¿verdad?, a los intereses de la masonería, sino que era un disidente que les hacía poner en duda el control a los oligarcas que añoraban quedarse con aquellas ganancias, ya sea por el puerto o por las exportaciones, en fin, todas aquellas ganancias que tenía el Reino de España. Este hombre venía a complicarles la vida, pretendiendo crear una federación. Ahí es donde yo discrepo muy humildemente, un pensar muy particular, porque él tiene muchos más créditos que yo para creerle a él que para creerme a mí. Pero, por ejemplo, Guillermo Vázquez Franco dice que él desprecia un poco la idea de confederación y de federación, diciendo que, bueno, que eso no tiene un fondo filosófico y que no conduce a nada. Ahí yo discrepo con él, porque puede ser que no tenga una estructura filosófica la federación, el concepto político de federación. Es verdad, pero no se puede negar que eso funciona. Allí lo vemos en las grandes potencias del mundo, excepto China. Lo vemos lo vemos como, por ejemplo, en Estados Unidos y Rusia, las principales potencias militares son federaciones. Entonces no tengo ninguna duda de que hubiera funcionado, ¿verdad? Aquí en estas latitudes, de igual manera que funcionó en el norte y en ese país euroasiático que es Rusia. Esa federación fue sofocada totalmente, ese intento de confederación, que era como le llamaba Artigas, fue sofocado inmediatamente y bueno, fue suprimido militarmente. Y ahí fue que huyó. Aquí en estas latitudes se utiliza el eufemismo de que se exilió. No, huyó, por donde uno de sus anteriores lugartenientes, que se había pasado al bando contrario, lo derrotó militarmente, que fue Ramírez. Antes como dando una pincelada de lo que son los héroes, para mí en el Uruguay, en este territorio, desde la banda oriental hasta el presente, solo existen dos grandes héroes. Uno que es muy local y hay otro que es regional. El que es regional, obviamente, es José Artigas, y el que es local, que es aquellos que accedan a ver este video, que de pronto no sean uruguayos, se llama Dionisio. Este niño, que fue un héroe, que salvó a su hermana, bueno, una historia muy trágica, pero llena de heroísmo genuino. Ese para mí tal vez sea mayor que lo de Artigas. Tal vez no, es mayor que lo de Artigas. Dionisio Díaz para mí es el máximo héroe en la historia del Uruguay. Aconsejo que busquen su historia para que vean algo maravilloso de un niño nacido en estos territorios. Y luego Artigas. Todos los demás para mí han sido personas muy difíciles de tomar como referentes, porque se pasaron de un lado para otro y bueno, no eran fieles, ¿verdad?, a una idea, como el sí lo fue Artigas, pese a que se le
se le señala de haber sido tosudo, principalmente los defensores, los integrantes de partidos tradicionales uruguayos como el Partido Nacional y el Partido Colorado. Para aquellos que no lo tengan claro, el Partido Nacional representa el campo, ¿verdad? La parte rural y conservadora, y el Partido Colorado vendría a ser el sector industrial y progresista. Hoy por hoy no existe la diferencia entre ellos, lo he dicho en otros videos donde hago la defensa del voto en blanco. Para mí son exactamente lo mismo al día de hoy, pero originalmente representaban esos valores. ¿Y qué sucede? Que aquellos historiadores, como por ejemplo Ana Ribeiro, que lleva agua para su molino, ella es de tracción nacionalista, blanca. Lincoln Maistegui, que es blanco, fue fallecido. Incluso tiene la curiosidad de que le he visto hacer una encendida defensa de Fructuoso Rivera, que era el creador del partido antagónico, el Partido Nacional, fue el que le dio origen al Partido Colorado. Y sin embargo Lincoln Maistegui hace una defensa muy encendida. Pero por lo normal vemos que se le da, que a cada historiador lleva agua para su molino, ¿no? También tenemos Carlos Maggi, que es colorado, que no he leído tanto de él, he escuchado muchos videos, por eso no lo nombraba lo primero, pero que también lleva agua para su molino, de origen colorado. Entonces, todos estos historiadores hablan de estos personajes como héroes y tratan a Artigas como un obcecado, un necio, un intransigente, porque se contrapone, ¿verdad?, la figura de Artigas con la de estos otros, ¿verdad?, que un día estaban de un lado y otro día estaban de otro. Pero no me quiero centrar mucho en el tema de los personajes, solo quería hacer una pequeña acotación para que se conozca un poco cuál es mi idea sobre los distintos personajes y cómo enfoco yo la historia. Estos masones que hicieron la Cruzada Libertadora, y que querían recuperar la banda oriental, que ellos mismos se la habían entregado al imperio del Brasil, el imperio portugués, que en ese momento pasa de imperio portugués a imperio brasilero. Ellos lo entregan para que los brasileros combatieran a Artigas. Los dejaron avanzar, ¿verdad?, para que combatieran a Artigas. Y luego viene la famosa Cruzada Libertadora, donde los que alguna vez fueron lugartenientes de Artigas cruzan hacia la banda oriental para recuperar la banda oriental y devolvérsela a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y acá se da un hecho muy particular, que estos masones, oligarcas rioplatenses, que fomentan y financian con mucho dinero esa cruzada militar, ¿verdad?, para recuperar, luego quedan desairados cuando viene Lord Ponsonby, masón enviado por la gran masonería de Inglaterra, logra crear del Uruguay una república independiente. Entonces acá donde las cosas parece como que se confundieran, para mí tiene una explicación bastante lógica, porque cómo es que la masonería primero quiere recuperar esta tierra y reintegrarlas a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y luego la misma masonería genera que estas tierras se transformen en un territorio independiente. La explicación para mí, me gustaría ir separando un poco a medida que me voy dando cuenta que lo voy relatando,
los hechos de las opiniones, ¿no? Esto es opinión, esto es opinión. Hay que tener en cuenta que en aquellos entonces no teníamos internet, WhatsApp, y los oligarcas que teníamos en estas latitudes, gobernados por su afán de poder y ambición, no tenían todas las luces encendidas como para conocer e interpretar la geoestrategia que gobernaba ya la masonería por aquel entonces. Entonces ellos intentaron recuperar, pero no era su intención, no era conteste a la intención que tenían, ¿verdad? La gran masonería de Inglaterra, porque hay que destacar que la masonería en estos territorios y en cualquier territorio no son movimientos nacionales, o sea, cuando hablamos de ser internacionalista, como suele decirse ahora, estos orígenes se da por aquellos años, no con la globalización presente, ya viene de mucho más atrás. Estos oligarcas no responden a los intereses nacionales del pueblo. No lo hacían en aquel entonces y tampoco lo hacen ahora. Estos oligarcas responden a los intereses de aquellos grupos sociales, como son, en este caso, la masonería, que no están en este territorio y que velan por sus intereses, ¿verdad? Los intereses que pueden ser los de Inglaterra, los de Francia, los de Estados Unidos más tarde, ya presente, muy presente obviamente allí en esos tiempos, ya se había producido la independencia de Estados Unidos. Entonces, esta masonería, que es dependiente en todos los sentidos, comerciales, ideológicos, estratégicos, de aquellos grupos masónicos europeos, cuando logra avanzar y recuperar estos territorios, se encuentra con que ese no era el propósito de aquellos que eran los que realmente dictaban las órdenes, ¿verdad?, a estos oligarcas que teníamos en estas latitudes. Entonces, enfrentado a aquella recuperación del territorio de la banda oriental a los intereses extranjeros, obedientes, como lo han sido siempre históricamente y hasta el presente, aquellos masones dejaron escapar la oportunidad de que la banda oriental fuese parte del resto del territorio argentino. Si tuviera que jugarme una proyección al futuro, pienso que los procesos políticos caprichosos que hemos vivido hasta el presente, ¿verdad?, estas fronteras caprichosas que tenemos, que no son naturales, que son fronteras diseñadas artificialmente, en algún momento de la historia va a caer. Seguramente no va a ser en mi generación y posiblemente no sea en ninguna de las presentes, que sea más adelante, pero es un deseo también, pero creo que más allá del deseo de que esto suceda, hay una cuestión natural que llevará a que estas fronteras caigan, estas fronteras artificiales caigan y volvamos a ser en algún momento el territorio y la nación que somos. Considero que Argentina, Paraguay y Uruguay, incluso incluiría a Bolivia, somos una misma nación. Ya al lado chileno, peruano, todas esas fronteras con el Pacífico, creo que tienen otra estructura social y otras características. Otro tipo de influencias. Pero en el caso de estos tres países, pienso que es muy evidente que somos una misma nación. Y bueno, sería interesantísimo, ¿no?, que se pudiese volver a habitar sin esas fronteras ridículas que hemos creado los hombres, ¿no? Con esos tontos y
y estúpidos nacionalismos, ¿no? Como que el nacionalismo ese de decir yo soy orgulloso de ser uruguayo, soy orgulloso de ser argentino, paraguayo, una estupidez que no tiene ni pie ni cabeza, porque para alcanzar el grado de orgullo no se ha hecho nada. ¿Cuál es el mérito de haber nacido de un lado u otro de la frontera, ¿no? A mí esas cosas me resultan patéticas. Sí considero que bueno, el hecho real es que hemos nacido en estas fronteras y debemos de proteger nuestro territorio, porque es donde donde estamos junto con nuestra familia, donde quedará nuestro descendiente, y esa es una situación política real que no podemos cambiar y que debemos de defender nuestra frontera. Pero una cosa es defender, ser defensores de la realidad que nos toca vivir, con respecto a la frontera, y otra cosa sentir orgullo, ¿no? O sea, eso me parece un poco estúpido. Y bueno, y haciendo una proyección, y tratando de utilizar la historia, conocer el pasado, entender el presente y hacer una proyección hacia el futuro, y asumiendo, como lo hago, de que esas logias alguna vez fueron las logias Lautaro, después vinieron otras más, la Hueso Calavera, y yo qué sé, varias más. Seguro hay muchas más de las que se tiene conocimiento, ¿no? Por ese afán de discreción que tienen ellos, para saber qué es lo que nos depara el futuro. Es importante dos cosas. Primero, saber quiénes son. Es importantísimo saber quiénes son. Y la segunda cosa es conocer sus opiniones. Sus opiniones, las opiniones de los que integran estas hermandades, son importantes porque no son opiniones personales, aunque las presenten así. Son opiniones que surgen de los mandatos de Europa, como surgieron con aquellos primeros oligarcas que se separaron de España para quedarse con el gran negocio, y que hasta el día de hoy lo ostentan. Han ido cambiando las familias, en fin, etcétera, pero seguimos en una sociedad dominada por oligarcas que cada vez son menos necesarios, ¿no? O sea, otro aspecto que nos está pasando es que han dado lugar, ¿verdad?, a las empresas multinacionales que vienen a ocupar el lugar de aquellos oligarcas y a quedarse ellos con el gran negocio. Pero de todas formas, volviendo un poco a lo anterior, es importante conocer quiénes son los masones, escucharlos, y ahí ver hacia dónde se dirigen los destinos, o dónde intentan que se dirigen, y que normalmente obtienen logran el objetivo, ¿verdad?, de llevarnos hacia donde quieren, porque cuentan con todos los medios para lograrlo. Ahí tenemos la Agenda 2030, extendida a 2045, en la que están todos de acuerdo. En Uruguay, hace 5 años atrás, en las elecciones anteriores, en el año 2019, en el diario El País ponen 5 fotos. Ponen la foto 4 juntas, que era Manini, Talvi, Lacalle y ¿quién era el otro? Manini, Talvi, Lacalle y creo que del Partido Independiente, que ahora no me acuerdo el nombre. Y aparte la de Daniel Martínez. Y tenía un título que rezaba así: los masones, Talvi, Manini, Lacalle y no me acuerdo este otro del Partido Independiente,
le bajaron el dedo al masón de Daniel Martínez. Y así fue. Y así fue. La elección la ganó Lacalle, porque aunque creamos, nos quieran hacer creer, y mucha gente lo cree evidentemente, que somos libres y que vamos y votamos y que la democracia es lo que nos cuentan, quienes determinan quién, cuándo y cómo se gobierna son ellos. Y ellos reciben orden de otros que están a cierta distancia y que velan por sus intereses y no por los intereses del pueblo uruguayo. O sea que la historia nos tiene que ayudar para entender esta realidad que vivimos, podernos proyectar y sabiendo, teniendo una idea, de pronto decir sabiendo es un poco excesivo, pero sí teniendo una idea de lo que nos va a acontecer, que no nos agarre desprevenido, y tomar, ¿verdad?, recaudos y posturas, ¿verdad?, que puedan, si es posible, contrarrestar con el aporte individual de cada una de estas intenciones que tienen estos grupos sociales. Ellos cuentan con todos los medios, cuentan con los medios de prensa, cuentan con el poder económico, cuentan con la vinculación internacional, cuentan con todo el comercio, cuentan con toda la logística imaginable, cuentan con los mejores ingenieros sociales, cuentan con todo. Nosotros solo contamos con nuestra libertad de pensamiento, que es lo único que no pueden controlar, pero sí lo pueden dirigir. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque es cierto que tenemos la libertad de pensar y que eso es innegociable y que no lo pueden controlar, pero sí lo pueden dirigir. ¿De qué manera? Entregando nuestro conocimiento e información. Entonces, hay que ser muy sabios para así quitar la información que nos quieren introducir y buscar de otras informaciones para enriquecer nuestro pensamiento y allí alcanzar el propósito de no ser rehenes de lo que ellos quieren. Direccionando la información, introduciendo ideas, ¿verdad?, ilustraciones en nuestra mente, es como dirigen nuestro pensamiento. No lo controlan, pero lo dirigen. Si yo en una batidora pongo harina, levadura, agua y sal, seguramente ahí va a salir una masa que será pan o será otra cosa, pero va a ser masa. Y si yo en una batidora pongo carne de cerdo, tocino y condimento, van a salir chorizos. O sea, nuestra cabeza solo puede procesar, nuestra mente solo puede procesar los datos de que dispone. Entonces, para tener pensamiento propio, es importante acceder a toda la información y tener claro, ¿verdad?, que somos víctimas de conspiraciones que se han fraguado a lo largo de la historia. O sea, esto no es por casualidad que tenemos una historia oficial que es todo mentira, que es una basura. No es casualidad que suceden tantas cosas que se pueden predecir que van a suceder. Es porque las conspiraciones no son siempre ocultas, a veces se conspira de forma abierta y sin disimulo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Agenda 2030, que es una conspiración contra nuestras libertades, pese que obviamente son presentadas con eufemismos, como siempre, con medias verdades, y prometiendo cosas que no dicen todos los daños que dejan detrás. No me quiero enroscar mucho con el tema de la Agenda 2030, pero bueno, será cosa de que cada individuo analice ciertamente lo que dice y lo que realmente esconde detrás. Cuando habla de libertades, ¿a quién le da libertades? Pero ¿a quién le quita libertades? ¿Verdad? Cuando habla de eliminar la pobreza, ¿a precio de qué elimina la pobreza? ¿Cuál es el precio de eliminar la pobreza? Que no será que casualidad que vamos a eliminar los pobres, pero los pobres van a estar sujetos a nuestras nuestros, yo no me incluyo, yo soy de los pobres que estaría incluido ahí, que una vez que dejemos de ser pobres
de que ya no vayamos pobres, nos tenemos que ser obedientes, ¿verdad?, a un sistema que nos obligará a tomar determinadas conductas para acceder a esos beneficios que nos lleven a dejar de ser pobres, por decir algo, ¿no? El clima, en fin, etcétera, un montón de cosas, que otras cosas quedan atrás. En fin, esa es mi manera, mi forma de utilizar la historia, de conocer el pasado, de entender el presente y de proyectarme al futuro. El tiempo dirá, pasado unos años, cuando vengan las próximas generaciones, qué hubo de cierto en este video y qué hubo de mentira, de error. De mentira no, porque puede ser que esté equivocado, pero lo que digo lo digo con absoluta sinceridad. Así que bueno, lo voy dejando por aquí. Capaz que en otro momento haga un video más, no tanto en el hilo conductual, ¿verdad?, que nos atraviesa, son esos grupos, esas hermandades masónicas, que son las que conducen en nuestros destinos. También existen otras, no son los únicos, pero estos son los que realmente gobiernan. Alguna vez lo intentó la Iglesia Católica, pero cuando se fue el Imperio Español, ya la Iglesia Católica dio lugar a la masonería, pero ya eso no nos toca en el presente, y no calculo que en el futuro no nos va a tocar. Así que habrán otros grupos, pero son minoritarios y no tienen gravitación e incidencia alguna como si lo tiene la masonería. En otro video procuraré tocar detalles particulares de la historia, de lo que he observado estudiando a estos investigadores, a estos ilustres investigadores, y donde daré opinión como decía Lincoln Maistegui. Lincoln Maistegui despreciaba un poco a todos aquellos que somos legos. Yo no sé si nos decía sopencos o algo por el estilo, en una disertación que hace en la casa del Partido Colorado defendiendo a Rivera. Nos trata así, ¿verdad?, como que desprecia un poco el que tengamos una opinión referida sobre estos temas. Pero bueno, él no tiene en cuenta que hay otros ilustres, bueno, no tuvo en cuenta porque es fallecido, que habían otros ilustres como él que pensaban diametralmente opuesto a él, ¿no? Y bueno, esos no eran palurdos, creo que fue que dijo, palurdo, no sopenco, palurdo. No eran unos palurdos como yo, pero opinaban diferente que él, y yo me siento en la libertad absoluta, pese a que carismático y agradable historiador uruguayo que siempre tenía cosas interesantísimas que decir, no le gustas. Así que bueno, lo dejo por aquí. Un fuerte abrazo a todos y bueno, que sirva como aporte de un enfoque personal sobre la historia, el presente y el futuro. Fuerte abrazo a todos.